Bienvenidos a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Atis y hoy os traigo el libro versus la serie de El cuento de la criada. Aunque hoy tocaba un vídeo muy diferente, la verdad es que anoche me quedé hasta las 5:30 para terminarme la segunda temporada de El cuento de la criada y tenía muchísimas ganas de hablaros de él, así que decidí hacer una especie de libro versus película, pero libro versus serie. Para hacer un verdadero libro versus serie, deberíamos comparar libro versus primera temporada de El cuento de la criada. Y es que a partir de la segunda, la historia difiere completamente de la que fue escrita por Margaret Atwood. Obviamente es la misma línea argumental, son los mismos personajes y está situado en el mismo universo, pero ya no retrata o no refleja los hechos o los mismos acontecimientos que el libro, de modo que, pues, obviamente no es comparable. Pero de hecho esto es una de las cosas que más me ha gustado de la serie y por la que sigo viéndola, por la que tengo muchísimas ganas de ver la tercera temporada, pero también es el motivo por el que decido hacer ya este vídeo, porque aunque vea más temporadas realmente no voy a tener nada nuevo que añadir en comparación con el libro, ¿vale? Como serie obviamente sí que voy a tener mucho más que decir, pero no si quiero hacer el versus el libro. La primera temporada me pareció un reflejo bastante fiel del libro, en el cual nos habla de June, una mujer que se ha convertido en criada. Resulta que hubo una especie de catástrofe mundial por la cual la fertilidad se redujo muchísimo y, como dicen, se redujo un 71% el número de nacimientos en 12 meses. Es decir, apenas nacían niños y los niños que nacían pues lo podían hacer con malformaciones o morían de bebés. Esto mucho tenía que ver con la contaminación, etc. Pero un grupo ultra religioso en Estados Unidos atribuyó esto a un castigo divino por ya no seguir las enseñanzas, bla 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 bla, y finalmente dieron un golpe de estado por el cual se acabaron quedando con el gobierno del país, al cual han llamado Gilead, y el cual gobiernan con mano de hierro siguiendo una especie de estamentos, de sociedad estamental, por así decirlo, en la cual los comandantes son los líderes de este partido, tienen unas esposas que van vestidas siempre de verde botella y que representan pues como la madre, ¿no? La mujer de la casa. La única labor de las esposas es cuidar a los hijos de los comandantes y iba a decir que encargarse de las labores de la casa, pero tampoco, porque también tienen a personas que se encargan de ello, son las marzas, ya hablaremos de ellas, y tienen que hacer todo labores que no requieran pues mucho uso de la mente, porque no pueden leer, a riesgo de que les corten un dedo, así que lo único que pueden hacer es tejer, encargarse de un invernadero y poco más. La verdad que no se me ocurre mucho más que puedan hacer, pasar el rato, charlar y tomar el café, ya está. Otras de las mujeres son las marzas, como ya os he dicho, que son mujeres que se encargan de realmente ser sirvientas en estas casas, y luego tenemos a las criadas. Las criadas son mujeres fértiles que han tenido hijos sanos y cuya función es única y exclusivamente dar hijos a los comandantes. De modo que cada comandante tiene asignado a una criada que vive en su casa y cuyo único propósito es quedarse embarazada, gestar ese bebé durante 9 meses y luego dárselo a los comandantes, que serán los que sean los padres de ese niño que ha nacido. En este caso acompañaremos a June, que es una criada ahora mismo. Bueno, ahora mismo se llama Defred porque todas las criadas tienen el nombre de su dueño. Y quien nos contará cómo mensualmente tiene que someterse a un rito en el cual es violada por el comandante con el objetivo de quedar fecundada y quedarse embarazada. Además de eso, pues nos contará su día a día, cómo se ha establecido este nuevo orden social, cómo son pues cosas tan simples como la compra y cosas tan complejas como qué se hace con los traidores, los distintos tipos de castigo, cómo las personas que se rebelan contra ese estamento son enviadas a una cosa que se llaman las colonias, que son unas tierras completamente contaminadas y por eso son enviados allí a limpiar residuos radiactivos. Así, ese es uno de los castigos, más allá de las ejecuciones, lapidaciones en público, etc, etc, etc. Vale, hasta ahí la primera temporada es muy fiel al libro, va contando pues eso, cómo June va entrando en la familia Waterford, cómo el comandante pues poco a poco se va encariñando con ella, la invita primero a jugar al Scrabble. Como ya he dicho, leer es un pecado
y ella en cambio sí que juega al Scrabble. La relación tan tensa que tiene con la esposa de él, esa tensión, esa presión por quedarse embarazada, igual que cómo ve como una compañera se queda embarazada, todo el proceso que vive a través de ella, una compañera que también es acusada de ser traidora a su género, eso quiere decir que es lesbiana, porque las personas homosexuales se consideraban traidoras porque obviamente pues no podían concebir. Entonces, si no puedes concebir, eres un traidor, porque el único objetivo de Dios es que los humanos conciban, y si tú no sirves para concebir, pues no sirves. Como he dicho, la mayoría de las tramas son prácticamente iguales que en el libro. De hecho, a mí personalmente no me enganchó nada la primera temporada por eso mismo, porque ya sabía lo que iba a pasar. No me sorprendía en exceso, pero lo que para mí fue un puntazo es que ampliarán mucho más la historia de muchos personajes. Conocemos a Luke, al marido de June, que en el libro solo lo conocemos porque nos hablan de él, nos mencionan que estaba casada y nos habla también de su hija, pero en la serie podemos ver qué ha pasado con Luke, qué pasó después del momento en el que les capturaron. También sabemos un poco más de la historia de esta chica, de Emily, que es la traidora a su género, como, qué pasó después de que la pillaran, de que la atrapasen, y también de la chica que se queda embarazada, de Janine, un poco más esa relación posparto, ¿no? Porque en el libro no narran mucho sobre eso. La verdad que el libro, una de las cosas más maravillosas que tiene, y ahora hablaremos de eso, es que acaba de una forma súper abrupta, pero en la serie obviamente nos cuentan mucho más y nos cuentan esa relación post-bebé, ese momento de tiene que dejar, después de amamantar al bebé durante un mes o dos, lo tiene que dejar ya con los que van a ser sus nuevos padres, cómo a ellas la cambian de familia y simplemente vuelve a ser otra máquina de hacer bebés en otra familia diferente. Y como eso, pues obviamente psicológicamente no es nada sencillo de llevar. También, por ejemplo, de la esposa de Waterford, que se ha convertido en mi personaje favorito, o uno de mis personajes favoritos, porque la verdad es que me gustan un montón, y es un personajazo. Y también de Nick. Nick es un personaje muy misterioso en el libro, es el guardián de la casa y es un poco... No se sabe muy bien si es un ojo, si no, si es de la resistencia. Ojo es los espías del régimen, del propio régimen de Gilead. O es de la resistencia, no se tiene muy claro. Mantiene una relación amorosa con June. Es un personaje bastante oscuro en el libro, no se sabe mucho de él, y aquí conocemos un poco más de su pasado y un poco más de su forma de pensar. Eso me gustó muchísimo. Es cierto que muestran, o me parece a mí que muestran un poco menos del Centro Rojo, que es el centro donde las entrenaron para ser criadas, y en el libro yo creo, o me dio la sensación de que hablan bastante más de eso, y a mí eso me gustaba mucho, la verdad, en plan, cómo las entrenan. Así que en resumen, pros: ampliaron a muchos personajes y pudimos saber más del background de la mayoría de ellos. Como contra, quizá que si ya te has leído el libro no engancha tanto, porque pese a que la forma de narrarlo está muy guay y deja muchos cliffhangers al final de los capítulos, personalmente si ya te has leído el libro no te va a mantener la intriga, porque las intrigas son las que se solventan en el libro. De hecho, como contra quizás sería que una de las cosas más maravillosas del libro es precisamente cómo acaba. O sea, el final del libro es una de las mejores cosas. Primero por lo abrupto que es, y segundo por el epílogo que hay, cómo te explican todo el libro, y eso obviamente no se puede tener en la serie, porque no tendría sentido esa forma de narrarlo. Pero yo es algo que sí me ha gustado. Sí que lo han intentado metiendo mucha voz en off de June, contando realmente como si fuera ella la que lo estuviera narrando, pero a mi parecer no se consigue el mismo efecto, o no el mismo efecto de sorpresa que para mí fue el final del libro. Como veis, es muy difícil decidir quién es el ganador en este versus, porque la verdad que ambos me han gustado de maneras diferentes, porque son dos plataformas diferentes para contar una historia. El libro es mucho más escueto porque se queda ahí, por así decirlo, ya no te puede contar más, y con la serie puedes profundizar muchísimo más, tanto en los personajes como en las tramas, etc. Es un placer para mí haber podido seguir con la segunda temporada, haber podido saber o imaginar qué pasó después del final, de ese final impresionante del libro. Y me ha gustado mucho, la verdad, cómo lo han llevado los creadores. Hay veces que me parece que se les ha ido bastante la olla, y sobre todo con personajes que parece que va a ser su final y luego vuelven. Hay veces que es incluso, a mi parecer, como excesivo, en plan, ¿de verdad vas a obtener de vuelta a este personaje que ya hasta el borde de la muerte 800.000 veces? Pero bueno.
pero sí que es cierto que me ha gustado bastante y me ha mantenido muy atrapada. Me lo he visto creo que en menos de una semana toda la temporada porque estaba súper atrapada y sí que en contra de la primera temporada, que como ya sabéis lo que va a pasar, no me enganchaba, esta me ha enganchado muchísimo. Los personajes, como digo, han sido geniales. La evolución de Serena, por favor, como personaje, es para apuntar notas y tomarlo como ejemplo, porque es una evolución magnífica. Nick me ha robado el corazón completamente, y eso que la primera temporada no paraba de pensar que era muy feo y como que no me pegaba para el personaje del Nick del libro, porque me lo imaginaba súper diferente, tanto física como de personalidad, pero al final me ha gustado mucho las tramas secundarias que han ido metiendo y cómo se ha ido desarrollando toda la historia. En general me ha gustado mucho, y os digo que a veces me ha parecido un poco ida de olla algunas cosas. Y por último quería mencionar una especie de guiño, puede ser, que me ha parecido entrever en la segunda temporada, y es en un momento dado en el que la mujer de Waterford está en el extranjero y se le acerca un hombre a sugerirle que diera su testimonio como mujer de Gilead porque querían publicarlo. Esto me ha parecido que podía estar relacionado con el libro que va a publicar Margaret Atwood en septiembre, que se llama Los Testamentos, y en el cual se recogen, si no me equivoco, 3 puntos de vista diferentes de 3 mujeres en Gilead. Supongo que otro tipo de mujeres, de esposas, de marzas, de tías probablemente. Y la portada de hecho es de una mujer vestida de verde, así que supongo que tendrán voz cantante o tendrán voz las esposas. Y quizá lo que nos quiere sugerir esto es que después de que se acabase la historia del cuento de la criada, una esposa o quizá la propia señora Waterford se atrevió a hablar de su experiencia en Gilead. Eso ha sido un poco lo que me ha dado esa sensación. Y además, relacionado con esto, me ha gustado muchísimo, sobre todo lo que más la trama de las esposas al final, de cómo han empezado a pensar y a rebelarse por el bien de sus hijas, no por su bien, sino por el de sus hijas, que es lo que más les ha movido, el defender esos derechos. Y me ha recordado bastante a la frase de Simone de Beauvoir, que dice que el opresor no sería tan fuerte si no encontrara cómplices entre los oprimidos, en este caso entre las mujeres, y cuando esos cómplices, como podían ser las esposas, empiezan a mosquearse, el opresor lo tiene difícil, o al menos eso es lo que espero ver yo en la tercera temporada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que es un vídeo un poco diferente, pero es que tenía muchísimas ganas de hablaros largo y tendido de la serie porque me ha encantado. Como os he dicho, ambas, la serie y el libro, me parecen geniales para transmitir esa historia en 2 soportes completamente diferentes. Os recomiendo los 2 muchísimo. El libro para mí debería ser de lectura obligatoria, sobre todo en los institutos, porque es tristemente demasiado real. Pero bueno, ambas me parecen geniales. Como os he dicho, aún no me he visto la tercera temporada. Si os la habéis visto, me la recomendáis, no se les va mucho la olla, etc., os leo en los comentarios. Como siempre, tenéis todos los links a mis redes sociales y al blog en el rinconcito ordenado, y nos vemos en el próximo vídeo.